Aleluya, aleluya. Amados, gracias a Dios porque ha llegado el tiempo de la predicación, ha llegado el tiempo de hablarles de la palabra de Dios, de lo que está escrito en las Sagradas Escrituras, en la Biblia, porque la Biblia es palabra de Dios. Voy a leer para ustedes el Evangelio de San Juan en su capítulo 3, versículo 16 en adelante. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Amados, estas son palabras de nuestro Señor, de nuestro Salvador, de Jesús. Él nos habla acerca del amor del Padre, cómo el Padre envió a su Hijo unigénito, envió a Jesús para salvarnos, para salvar a la humanidad. Desde luego, se tiene que creer en Jesús, porque como acabamos de leer, el que no cree en Jesús, ¿cómo podrá ser salvo si rechaza al Salvador? Si alguien no cree en Jesús, ¿cómo podrá ser salvo si está rechazando al que vino del cielo por amor del Padre? ¿Cómo podrá ser salvo aquel que rechaza a Jesús, quien murió por nuestros pecados crucificado? ¿Cómo podrá ser salvo aquel que rechaza a Jesús, quien llevó el castigo, quien sufrió por nuestros pecados, quien derramó su sangre? Por ello, en este programa de radio, en esta predicación, conforme a lo que está escrito, le digo a usted, amigo, varón, mujer, familia que me escuchas, para que usted sea salvo, para que sus pecados sean perdonados y para que usted no vaya a la condenación eterna, a la muerte eterna, para que usted no pase la eternidad sin Dios o separado de Dios por la eternidad. Usted necesita creer, recibir, invocar el nombre de Jesús, el Salvador del mundo. Y mismo Jesús, hablando, Él dice, porque de tal manera amó Dios al mundo. Este amor de Dios es grande. Este amor de Dios es inigualable, porque Dios ama al pecador, pero aborrece el pecado. Y cuando la Biblia dice que Dios ama al pecador, no para que siga pecando, no para que siga perdiéndose en el pecado, sino para salvarlo, para perdonarlo, para redimirlo de esa maldición. Es por ello que en el amor del Padre envió a su Hijo unigénito, para que todos los que hemos pecado contra Dios, al venir a Jesús, amén, al lavar nuestros pecados en su sangre que Él derramó, alcanzamos el perdón de Dios, la misericordia de Dios. Aleluya, por ese amor tan grande. Y vuelvo a repetir, no es que Dios quiere que el hombre siga pecando, no. Cuando la Biblia dice que Dios ama al pecador, es para salvarlo, porque Dios no quiere que el pecador se pierda. Dios no quiere que el pecador muera en sus pecados. Dios no quiere que el pecador pase la eternidad
en el tormento eterno, en el castigo eterno, porque recordemos que la paga del pecado es muerte. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Y Dios no quiere esto para el pecador. Por eso lo ama, para salvarlo, para perdonarlo. Y por eso envió a su Hijo unigénito. Y por eso envió a Jesús, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Familias que me escuchan, varones, mujeres que me escuchan. Dios me permite, en su bendita voluntad, estar en este programa de radio, estar en esta hora que usted está escuchando. Dios quiere salvarte. Dios quiere darte vida eterna. Y ya Dios hizo todo lo que Él, aleluya, en su grande amor quiso hacer, enviando a su Hijo unigénito, enviando a Jesús, sin pecado, sin maldad, sin contaminación, sin defecto. El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. No hay salvación en nadie más. No vas a encontrar perdón en nadie más. Ningún hombre, es más, ningún hombre puede perdonar tus pecados. Porque como un hombre pecador que ha sido contaminado por el pecado, ¿cómo podrá perdonarte a ti? Así es que ningún hombre puede perdonar pecados. Pero Jesús, aleluya, que vino al mundo sin pecado, fue concebido sin pecado, nació sin pecado, vivió sin pecado, murió, aleluya, sin pecado, porque Él no pecó ni se encontró pecado en Él. Pero vino a este mundo a morir como un pecador. Él no pecó, Él no murió por sus pecados, más bien murió por nuestros pecados. Murió por mis pecados, murió por tus pecados. Él llevó el castigo para que tú no vayas al tormento eterno, para que no vayas al infierno, para que no vayas a la paga del pecado, sino para que tengas la vida eterna por la fe en Jesús. Jesús es el que nos perdona, el que borra nuestros pecados, nuestras iniquidades, nuestras rebeliones, y nos justifica. Amén. Y nos presenta delante del Padre, salvos, redimidos, hijos de Dios, por la fe en su nombre. Por ello es muy importante lo que Jesús dice en esta lectura que leí de San Juan 3:16 en adelante. Para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Es Jesús, el Salvador del mundo. El que puede salvar al pecador de la maldición del pecado. El que puede librar al que ha pecado del castigo, del infierno, del tormento, de la separación eterna de Dios. Jesús vino entonces a darnos vida. Y así lo dice Él. Yo he venido, dice, para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Aleluya. Hoy, en esta hora, me es de mucha bendición compartirte lo que está escrito. Estas no son doctrinas de hombres, estas no son doctrinas humanas. Sí, esta no es palabra de hombre, es palabra de Dios. Voy a leer nuevamente la lectura, San Juan 3:16 en adelante. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Aleluya. Aquel que rechaza a Jesús no puede ser salvo. No puede obtener el perdón de sus pecados y no puede entrar al reino de los cielos.
y no puede llegar un día a la presencia de Dios y gozar de la eternidad con Dios. ¿Por qué? Porque está rechazando al Salvador. Pero aquel que cree en Jesús, sus pecados borrados son, sus pecados perdonados son. Y allí comienza una nueva vida, una nueva etapa. En bendición, en comunión con Dios, en gozo, en alegría, en paz, en confianza, en seguridad y todo lo que recibimos por la fe en Jesús. Amigo, amiga que me escuchas, familias que me escuchan, no endurezcan su corazón a esta palabra, al poder de Dios, al amor de Dios, a la misericordia de Dios. Dios te ama, varón, Dios te ama, mujer. Tu vida vale mucho para Dios. Tanto vale tu vida que Cristo dejó el cielo, aleluya, que Jesús vino al mundo por amor del Padre a ti, por ese amor tan grande del Padre para ti, para mí, para todos. Pero solamente creyendo en Jesús somos salvos. Entonces somos hijos de Dios. Entonces hemos sido reconciliados. Entonces tenemos vida eterna. Entonces ya no iremos a la condenación eterna. Ya no pasaremos la eternidad alejados de Dios, sino con Dios. Con Dios, con nuestro Padre Celestial, quien nos ama con amor eterno, porque nos ha dado a su Hijo unigénito, a Jesús. Gracias a Dios por su palabra. Gracias a Dios por su palabra. Amén.